Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Vamos a orar. Y aquí nos postramos de nuevo delante de ti, Señor, porque de ti dependemos. Y queremos pedirte una vez más que tú bendigas la enseñanza de tu palabra. Gracias por lo que tu siervo nos ha leído. Úsala como preparación para lo que hemos de oír en esta noche. Te pedimos tu bendición a través de Cristo. Envía, oh Señor, tu Espíritu, sin el cual tu palabra no nos será de provecho. Amén. Este es nuestro tercer estudio en esta breve serie que estamos llevando a cabo sobre el pecado remanente. En nuestro primer estudio, como recordarán, estudiamos algo del contenido de Romanos 7:21, en el que Pablo expresa su propia lucha con el pecado, con su pecado remanente, y también vimos allí, en este estudio, el elemento más esencial del pecado remanente, que es la realidad de que este es enemistad contra Dios, no una mera debilidad, sino enemistad contra Dios. Eso es lo que tú y yo llevamos por dentro, un principio de enemistad contra Dios, aunque se puede decir de este es que es remanente en el sentido que ya no tiene el dominio total que tenía antes, pero ciertamente de pecado no ha pasado a ser una mera falta, sigue siendo pecado. Y en nuestro segundo estudio vimos el domingo pasado la fuente del pecado remanente, que es el corazón, así como es también la fuente de todo pecado aún en el incrédulo, porque de allí salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, todo pecado sale de nuestro corazón, esa es su fuente. Y dedicamos un tiempo también para ver en qué sentido es que nuestro corazón es lo más engañoso que hay, según se nos dice en la palabra de Dios, en Jeremías 17, versículo 9. Y dijimos que nuestro pecado ejerce una influencia engañosa en cada una de nuestras facultades humanas, en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y como dijimos en nuestro primer estudio, en la introducción, que vamos a estar viendo en una manera específica cómo el pecado nos influencia en nuestras facultades humanas. Por eso en esta noche vamos a ver la influencia que nuestro pecado, o la influencia engañosa que nuestro pecado ejerce sobre nuestras mentes. El texto con el cual empezamos, Tito 1:15, es uno de los varios textos que nos enseñan que el pecado ha afectado y afecta la mente del ser humano. El texto dice de nuevo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Los puros son aquellos que por la gracia de Dios han sido rescatados del dominio que el pecado ejercía en su ser, lo cual incluye obviamente su mente también. Los puros son aquellos que de forma progresiva están siendo santificados en su manera de pensar. Son los que pueden pensar en todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de elogio, como se nos llama en Filipenses 4:8. Son aquellos, los puros, son aquellos que piensan bíblicamente. Son aquellos de quienes se nos dice en Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectos. Por otro lado, los impíos son aquellas personas cuyas mentes están corrompidas, según dice este texto. No en el sentido de que solo piensan cosas sucias todo el tiempo, sino en la manera en que, en su manera de pensar y analizar las cosas, y sobre todo su modo de pensar de Dios y su palabra, están bajo la influencia total y absoluta del pecado que los domina. Por eso es que Dios, cuando describe la condición pecaminosa del hombre en Génesis 6:5, hace referencia a su manera de pensar, a los pensamientos. Allí dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y en Isaías 55, versículo 7, el Señor le dice a los impíos, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque su manera de pensar determina su manera de actuar. Que abandone el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Y más adelante dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pensamos diferente.
Isaías 59:7, allí se nos dice, hablando de los hombres, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. En Jeremías 4:14 el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, y miren cómo los llama. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Ahora bien, a pesar de que el creyente aquí se le llama puro, no quiere decir que su mente ha sido perfectamente purificada de todo pecado y que ésta jamás ejerce una influencia en él. No, el pecado remanente, como sabemos, sin duda ejerce una influencia sobre nuestras mentes. No total, pero sí real y poderosa. La mente o el entendimiento es la facultad por medio de la cual pensamos, analizamos lo que oímos y vemos. Es lo que usamos para ejercer discernimiento, para juzgar tanto las acciones nuestras como las de los demás. Es lo que usamos aún para planificar lo que vamos a hacer en el futuro, lo que nos afecta en nuestras acciones. La mente es la facultad más dominante del ser humano. De ahí que algunos le llaman el ojo del alma. Y le llaman de esta manera porque esta es la facultad que Dios diseñó como aquella que debe ser la guía de las demás facultades humanas. La guía de nuestras emociones, la guía de nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro entendimiento. Cuando en las Escrituras se nos habla del engaño del pecado, como en el texto que el pastor Piñero leyó, por implicación a lo que se refiere es al engaño de nuestras mentes, al engaño de nuestras mentes. Cuando decimos que nuestras mentes fueron engañadas, lo que queremos decir es que nuestra manera de pensar sobre algo, nuestra perspectiva sobre ello o nuestra actitud en cuanto a lo mismo ha sido afectada por el mal. Y por ser la mente la facultad dominante y la más propensa a ser engañada, nuestro pecado remanente la ataca ferozmente, al igual que lo hace también nuestro enemigo Satanás. De ahí las tantas advertencias que encontramos en la Biblia para que no nos dejemos engañar, porque somos propensos al engaño, hermanos. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas. 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados. Y Hebreos 3:13, que se leyó hace un momento, exhortaos los unos a los otros, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y otro pasaje más que ustedes saben que hay. Son constantes exhortaciones a no dejarnos engañar. ¿Y por qué se repite tanto? Porque a ti y a mí nuestro propio corazón nos puede engañar fácilmente. Nos puede engañar nuestra mente, puede afectar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva sobre la vida. Nos puede afectar aún en aquellas cosas a que le damos prioridad en nuestras vidas. Nos puede afectar en nuestra manera de servir al Señor y demás cosas. Y por ser la mente la facultad dominante, esta afecta toda nuestra manera de vivir. Cuando esta es engañada, se puede decir que todo nuestro ser ha sido engañado. Es tan dominante la mente que tanto nuestras emociones como nuestras voluntades se guían por lo que nuestras mentes les presentan y las instrucciones que de ellas reciben. Bien, habiendo considerado lo antedicho como introducción, la pregunta que quiero hacer ahora y responder en el resto del estudio de esta noche es la siguiente. ¿Cómo es que nuestro pecado remanente influencia y engaña nuestra mente? Primero vamos a responder esto a modo general y luego vamos a hacerlo a modo un poco más específico, aunque no exhaustivo, obviamente, como verán, porque hay muchas cosas que se pueden decir en que el pecado nos engaña la mente, nuestra manera de pensar, y estaremos aquí varios meses estudiándolo, pero solamente vamos a limitarnos a algunas cuantas. Veamos primero de forma general cómo es que el pecado remanente nuestro engaña nuestras mentes. Nuestro pecado remanente engaña nuestras mentes presentándole las cosas como en realidad no son. Nuestro pecado remanente engaña nuestras mentes presentándole las cosas como en realidad no son. No haciéndonos ver y oír cosas que no están ahí. Yo no estoy hablando de trastornos psicológicos. Estoy hablando de
el pecado, nuestra perspectiva sobre el pecado, cómo tratar con el pecado. De eso que estamos hablando, de la lucha espiritual que lleva el creyente con su pecado y lo que tiene que ver con el pecado de nuestras vidas. Nuestro pecado nos engaña, engaña nuestras mentes, presentándole las cosas como en realidad no son. Permítame presentarle una situación hipotética a modo de ilustración. Tú vas al Parque Central de Nueva York, por ejemplo, y después de caminar por un rato, te sientes cansado y te sientas en uno de los bancos que hay allí. Y ves al frente tuyo en otro banco a un hombre y una mujer. Y al verle los anillos en sus manos, te das cuenta de que son casados. Los ves sentados el uno al lado del otro, bien pegaditos, abrazados, sonriéndose el uno con el otro, secreteándose algunas cosas. Y es evidente el amor y el cariño con el que se hablan y con el que se tratan unos a otros. Y llegas a la conclusión lógica de que lo que estás mirando es el cuadro hermoso del afecto entre un hombre y una mujer que han venido a ser uno, porque son marido y mujer. Y por la edad que te das cuenta que tienen, se ve que llevan muchos años de casado, pero que no han perdido el romance, y es algo hermoso. Bueno, te pones de pie, porque ya tienes que seguir tu camino, y empiezas a caminar. Pero cuando has caminado ya varios metros, oyes unos chillidos y distingues la voz de una mujer llorando. Y cuando miras atrás, notas que una mujer, no la que estaba sentada al lado de él, que una mujer repetidas veces le dice al hombre que está allí sentado todavía, ¿por qué? ¿Por qué? Con lágrimas. Y te das cuenta que la pareja que viste anteriormente, en realidad eran casados, pero con otras personas. Lo que viste no fue el cuadro de un amor matrimonial, sino la escena triste y chocante de un acto de adulterio. Esos anillos eran de otros. Esas dos personas le pertenecían a otro. E inmediatamente te dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Era tan obvio que eran marido y mujer. Yo les vi los anillos. Lucían tan enamorados, tan felices. Pero por más que luciera así, tal cuadro no era un matrimonio real. Las cosas no siempre son según lucen, ¿verdad? Y así muchas veces nuestro pecado remanente nos hace ver las cosas. Nos presenta las cosas como en realidad no son. El pecado nos esconde la pecaminosidad de ciertas acciones y nos nubla el entendimiento para que no veamos claramente la pecaminosidad de lo que nos propone y de sus horribles consecuencias también. Y andamos caminando como si todo estuviera muy bien. Y puede que estemos violando la ley de Dios, pecando contra el Señor, a veces sin darnos cuenta. ¿Y acaso no fue esa la manera en la que Satanás engañó a Adán y Eva? Engañando su entendimiento. Él les presentó las cosas a ellos como en realidad no eran. Vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Tan eficaz fue la influencia de Satanás que logró llevar a Eva a ver el fruto prohibido desde otra perspectiva. Le engañó la mente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, deténganse ahí. He aquí algunas de las cosas que enfatizan el hecho de que ella tuvo que usar su entendimiento, tuvo que usar su mente para analizar. Ella vio.
Ella vio, con su mente vio algo, ¿verdad? Con sus ojos, y su mente le permitía interpretar lo que veía. Vio que el árbol era bueno. No fue su voluntad que le dijo que era bueno, fue su mente que le interpretó tal cosa como bueno. Y que era agradable, de igual manera. Que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, lo mismo también. Hermano, cuando el texto dice, cuando la mujer vio que el árbol era, no era la primera vez que ella veía ese árbol, ustedes lo saben. Es más, tan bien conocía ella ese árbol, que tan pronto como Satanás le habla de él, ella sabía de qué se le estaba hablando. Ella no le dijo a Satanás, ¿cuál árbol? Ella sabía de qué le estaban hablando. Aunque él le habló generalmente de todos los árboles para llamar su atención. Pero ella fue la que le mencionó el árbol a Satanás, el árbol prohibido. Dios nos ha dado permiso para comer de todos los árboles, pero de aquel no. No del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dice Dios que si comemos, el día que comamos de él, moriremos. Ella sabía muy bien de qué árbol era ese y que había una prohibición. Sin embargo, después de que Satanás le lanza un dardo engañoso a su mente, su manera de pensar sobre el árbol prohibido cambia. El árbol del cual Dios no quería que ellos comieran porque de hacerlo morirían, ahora le parecía un árbol bueno para comer y hasta agradable a los ojos. De repente cambió su perspectiva sobre ese árbol. Ahora le lucía precioso cuando la prohibición de Dios debió haberlo hecho lucir detestable. Y peor aún, ella lo llegó a ver como algo beneficioso porque le iba a permitir alcanzar sabiduría. Y todo porque creyó la mentira del diablo, del que en vez de morir, más bien aquel fruto les haría como Dios. En otras palabras, Dios estaba siendo malo con ellos al cohibirles de un gran bien. Por eso el diablo les dice, Dios sabe. Yo le voy a decir un secreto a ustedes. Dios sabe algo que no le ha dicho a ustedes. Dios sabe que el día en que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios les está cohibiendo de un gran bien. Con lo cual Satanás les estaba diciendo, les será de mucho bien a ustedes comer del fruto de ese árbol. Yo no sé cuál es el problema. Porque ¿acaso no hay un mayor bien que ser como Dios? Seréis como Dios. Luego de lo cual Adán y Eva habrán llegado a la siguiente conclusión, pero es verdad. Es verdad, tiene sentido lo que él dice, porque ¿qué de malo tiene ser como aquel que nos creó a su imagen? Sí, Dios nos prohibió comer de este árbol, pero lo que buscamos es ser como Él. No contrario a Él, ser como Él. Tiene sentido lo que dice la serpiente. Fíjense en algunos de los elementos del engaño que Satanás dirigió a la mente de Eva, hermanos. Él le presentó su supuesto beneficio y la confundió, escondiéndole las consecuencias que vendrían. No moriréis. Él procuró hacerles olvidarse de las consecuencias horribles de su pecado. Satanás distorsionó la realidad. Y así obra en nuestras mentes también el pecado remanente. Poco a poco va distorsionando la realidad sobre lo que Dios llama pecaminoso, sobre lo que la Biblia enseña es mundano, sobre lo que es inmodesto, sobre lo que es carnal. Poco a poco el pecado nos va engañando y nos hace ver las cosas de otra manera. Y por eso una vez se ve gente que dice que son cristianos y actuando, hablando, involucrado en actividades y aún vistiendo de manera que uno dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa ahí es que eso confirma que de lo que estamos hablando esta noche no es un juego. Porque mire, es que no lo ven. No lo ven. Más fácil se ofenden con usted si usted trata de decirle algo que ver lo que usted le está diciendo. Pero se necesita orar para que el Espíritu por su palabra nos abra los ojos. A veces no vemos las cosas, hermanos.
Por un lado, el pecado nuestro nos esconde el mal y sus consecuencias y nos los presenta como algo que no es malo, sino algo que nos beneficiará y mucho. Bien, así engaña el pecado en nuestras mentes de forma general, hermanos. Pero ahora veamos un poco más específicamente cómo es que lo hace. Y veremos, creo que, 3 cosas en cuanto a la manera específica en que lo hace. 3, podríamos decir, ilustraciones en que esto se puede ver. Pero básicamente, a modo más específico, nuestro pecado engaña nuestras mentes ocultándonos algunos pecados. Ocultándonos algunos pecados. Una de las cosas principales en las que el cristiano y el impío se distinguen es en su concepto sobre el pecado y su actitud hacia el mismo. Diferimos drásticamente en eso. El creyente es pronto a reconocer su pecado y en confesarlo, ¿verdad? No se goza en su pecado ni vive en él tampoco. El impío sí. Ahora, una de las maneras en las que nuestro pecado remanente nos afecta es que por medio de su influencia engañosa puede lograr que un creyente no perciba ciertos pecados en su corazón. David era consciente de que a veces los creyentes no se aperciben de algunos de sus pecados. Y vayamos al Salmo 19 para que veamos lo que la Escritura nos enseña sobre eso. Salmo capítulo 19. David era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre maduro espiritualmente, un hombre que mostraba su piedad guardando su corazón. Muy atento a los impulsos de su corazón, a lo que su corazón le decía, sabía tratar con su alma. ¿Por qué te abates, su alma mía? Era un hombre que procuraba ser puro delante de Dios en su corazón. Dice él en el capítulo 19, versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y le pide al Señor, absuélveme de los que me son ocultos. David pide al Señor, hermanos, que le perdone por aquellos pecados que a él mismo le son ocultos. Aquellos pecados que él no podía confesar por nombre, porque de seguro ni estaba dándose cuenta de que los estaba cometiendo. Pero como él sabía que eso era posible y era una realidad, él le pedía al Señor que lo perdonara, aún por eso. Algo oculto es algo que no está a plena vista, ¿verdad? Obviamente. Algo que no podemos ver, algo de lo cual no nos damos cuenta. David reconoce que había pecados que él no podía ver en su propio corazón. Ahora, ¿cómo es que nuestro pecado nos engaña y nos oculta algunos de nuestros pecados? Eso es lo que queremos preguntar ahora. ¿Cómo es que logra hacer eso? ¿Cómo puede ser que un creyente no se dé cuenta de algunos de sus pecados? Porque nuestro corazón es sumamente engañoso. Y una de las maneras en que nos ocultan nuestros pecados es llevándonos a ver nuestros pecados ocultos como virtudes. Llevándonos a ver ciertos pecados nuestros como virtudes. Y al llamarle y verlos como virtudes, no lo vemos como un problema. Creemos que es otra cosa cuando está disfrazado. Así es, hermanos, una de las razones por la cual algunos de nosotros no podemos discernir o descubrir ciertos pecados es porque nuestro corazón engañoso nos ha hecho creer que son más bien virtudes. ¿Cómo así? Por ejemplo, el creyente que tiende a airarse, supongamos un creyente que tiende a airarse cuando las cosas no se hacen como deben hacerse, en vez de llamarle ira pecaminosa, ira carnal, le llama celo por la gloria de Dios. Celo por la gloria de Dios. Y dice, es que el celo por la casa de Dios me consume. Me enojo cuando veo que mis hijos están siendo irreverentes con las cosas de Dios. Yo no entiendo cómo es que no creen en Dios y en su palabra. Son tan incrédulos. Óyelo. Era un hombre bien airado.
Pero él le llama celo por la gloria de Dios. Y este es el mismo padre o madre o hermano en Cristo que le habla a sus hijos o a sus hermanos cuando los exhorta o los reprende con tono bien enojado. Sus hijos lo conocen como un padre que es difícil de acercársele porque siempre está irritado. Y sus hijos nunca le oyen pedir perdón por haberles herido con tono airado al hablarles. Y no lo va a hacer, porque para él es su celo por la gloria de Dios. Dios me llama a reprenderlos a tiempo y fuera de tiempo, dice él. Mi hermano, no te dejes engañar por tu corazón engañoso, que te está ocultando tu ira carnal. Cuando el Señor sacó a los comerciantes del templo junto con su mercancía, ¿te acuerdas de ese suceso en los evangelios? En ningún momento le vemos gritándole a nadie con ira. Es decir, que el Señor nunca hizo una conexión entre el celo por la casa de su Padre y las expresiones airadas. Escucha la siguiente profecía mesiánica que nos revela algo del tono que caracterizaba al Señor. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No que él nunca haya alzado su voz. Si yo digo eso, estaría yendo en contra de las Escrituras. Porque vemos al Señor alzar su voz, proclamando el Evangelio y llamándolos a los pecadores a creer en Él y a venir a Él. Vemos al Señor alzar su voz cuando se encontraba en la cruz también. Pero no le vemos alzándole la voz a nadie en ira. Muy diferente. Más bien en las Escrituras se nos llaman a ser mansos y pacientes como Él. Lo que caracterizó a nuestro Señor en su trato para con los demás es lo que Él mismo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo no digo que un creyente jamás puede experimentar lo que la Escritura llama ira santa, lo que se nos enseña sobre la ira santa. De airaos, pero no pequéis. Pero su nombre lo dice, ira santa. No es una ira que nos lleva a pecar contra nuestro prójimo y a justificar nuestro maltrato, nuestro abuso verbal de nuestro prójimo, nombrándole o poniéndole el nombre de ira santa. Pues te exhorto a que te examines tu corazón. Mira bien dentro allí y pregúntate si la ira que experimentas no es más bien fruto de tus frustraciones. No es más bien fruto de alguna vergüenza que te hicieron pasar tus hijos o algún hermano. Examínate para ver si no es fruto de tu orgullo herido y no celo por la gloria de Dios. Si no es más bien fruto de alguna decepción o de que te sentiste menospreciado e irrespetado. No dejes que tu corazón te engañe. No te dejes ver tu pecado como realmente es. Hay otros que su falta de amor por sus hermanos o su egoísmo lo llaman prudencia. Estos son los que dicen: me enteré que la hermana tal o el hermano tal está enfermo, pero no creo que sea prudente llamarlo porque seguro está descansando o no se sentirá muy bien. No creo que será el momento para llamarlo. Sí, es verdad que hay ocasiones en las que, debido a la gravedad de la enfermedad de alguien, no sea prudente llamar a esa persona porque le han recomendado ni hablar. No le conviene. Pero si casi siempre que alguien está enfermo o en alguna necesidad, tú no lo llamas o muestras preocupación por ellos por prudencia, puede ser un caso en el que tu falta de amor para con los hermanos es uno de tus pecados ocultos. Pero tú lo llamas por otro nombre. Por eso no lo ves como debes verlo. Uno de esos pecados de los que el Señor te ha hablado por años, pero tú siempre tienes una explicación de por qué no hacer lo que tú sabes es tu deber. Cuando tus hermanos se enferman, ellos no necesitan tu prudencia, sino más bien manifestaciones tangibles de tu amor. Una llamadita, un correo electrónico, algún texto: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues, hermano? Algo que le digas, hermano, que él te importa.
Algo que le diga que tú te dueles con él en su quebranto, como dice en 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Tenemos que trabajar mucho en eso, hermanos. No es prudencia y no es solamente oración lo que necesita el hermano. El Señor quiere que tú te duelas con tu hermano y que el hermano sienta que tú sufres con él, porque él es miembro de este cuerpo. Estas son cosas que algunos ven como cosas insignificantes, pero no el Señor. Y te digo que no las ve como insignificantes, porque cuando Él habla de lo que sucederá en el día del juicio, es aquí lo que Él dice: tuve hambre y me disteis de comer, le dice a los discípulos, aquellos que dirán, venid, entrad al gozo de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y de igual manera nuestro pecado engaña nuestras mentes, llamando la codicia necesidad. Necesito más ropa. ¿No será que quieres más ropa? ¿Realmente necesitas? A la envidia le llamamos preocupación. Me preocupa aquel hermano que después de que ha prosperado económicamente, me preocupa aquel hermano que después que tiene esto, que tiene lo otro, me preocupa aquel... ¿Te preocupa tanto realmente? ¿O es que te hace sentir incómodo el hecho de que ha prosperado? El temor a los hombres le llamamos respeto. ¿Y qué de los fornicarios que llaman a sus fornicaciones amor? Eso es amor. Mi amor es real. Pero tú no eres casado con ella. Pero eso es amor. No le cambies de nombre. Eso es fornicación. Tú no puedes tener intimidad con ella. Esa no es tu mujer. Ese no es tu marido. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados, hermanos? Lo que dice David, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No podemos esconderlo, no podemos llamarle por otro nombre. Pero así muchas veces nuestro pecado remanente nos engaña, hermanos. Poniéndole otro nombre a nuestros pecados de corazón. Ocultándonoslos bajo otro título. Escondiéndolo bien profundo allí. Y si no lo vemos, no trataremos con ellos. Pues en primer lugar, nuestro pecado remanente influencia en nuestras mentes, ocultando algunos de nuestros pecados, pero también lo hace indisponiendo nuestras mentes con la pereza. Indisponiendo nuestra mente con la pereza. ¿Qué es la pereza? La pereza es una indisposición mental y física que lleva a la persona a sentir una aversión hacia todo lo que demanda esfuerzo y le lleva a preferir la comodidad y lo fácil. Es una definición que dio Richard Baxter, si mal no recuerdo. La pereza es una disposición mental y física que lleva a la persona a sentir una aversión hacia todo lo que demanda esfuerzo y a preferir la comodidad y lo fácil. Y la pereza es pecaminosa especialmente cuando somos perezosos en aquello que es nuestro deber. En Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Ahora, la pereza se manifiesta tanto en el ámbito físico como en el espiritual. En ambos es pecado, pero no hay duda de que uno trae mayores consecuencias que el otro. Nuestro pecado remanente tiende a influenciarnos más, produciendo pereza mental y espiritual. Por eso es que hay creyentes que son muy diligentes en lo físico y lo material, pero sumamente perezosos en lo espiritual. Y tú ves prosperidad material por un lado, pero decadencia espiritual por el otro. Porque son diligentes en una cosa y perezosos en la otra. ¿Cuáles son algunas de las señales de esa pereza mental y espiritual? Uno, cuando el mero pensar en lo que tenemos que hacer nos causa molestia.
Solamente pensarlo. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en un profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. ¿Quién lo dice el Señor? El alma ociosa sufrirá hambre. La pereza hace caer en un profundo sueño. Ese es el mismo sueño que el pecado de tu corazón te produce cuando tienes que venir al culto de oración los miércoles o cuando estás escuchando la predicación de la palabra. Yo no me refiero al sueño físico que le puede dar a uno por algún cansancio. Estoy hablando de un sueño del alma, hermanos. Una indisposición a oír lo que estamos oyendo. Que la mente puede estar muy activa pensando en otras cosas, pero en lo que tiene que ver con Dios, estamos durmiendo. Completamente desconectado de lo que estamos oyendo. No hay esa involucración en oír y analizar lo que estamos escuchando y preguntarnos cómo se aplica eso a mi corazón. Termina el sermón y ahí es que se ve la pereza o la diligencia. ¿Qué hacemos con lo que oímos? Tratamos de hablar de lo que oímos. Lo traemos a colación en nuestra conversación. Lo traemos a colación en nuestras propias mentes al meditar sobre ello. O simplemente lo soltamos todo. Ese es el mismo sueño perezoso que se apodera de ti cuando estás leyendo las Escrituras y estás orando. Ese es el sueño que sientes cuando piensas en seguir leyendo ese libro que hace 2 años empezaste y todavía no has terminado. Ese es el sueño que te sobrecoge aún antes de entregarte a lo que sabes es tu deber. Te entra un desgane. Otra manera en que se ve la pereza influenciándonos es cuando por nuestra aversión a lo que demanda esfuerzo dejamos de cumplir con nuestros deberes espirituales. Porque demanda mucho esfuerzo. Proverbios 20, versículo 4. Desde el otoño el perezoso no ara. Piden la cosecha y no haya nada. Porque llega el momento de la cosecha y tiene que estar pidiendo el perezoso. Porque en el momento de arar no aró ni sembró. Cuando viene el momento de cosechar, los demás están cosechando por haber sido diligentes y a la hora está ahí pidiendo y no le dan nada. En otras palabras, no progresa espiritualmente el perezoso. Hay creyentes que toman bien en serio su pereza y la perciben y trabajan con el asunto. Procuran darle muerte. Ellos reconocen que cuando tienen que cumplir con algún deber, su pereza espiritual le quiere detener de hacerlo. Sienten esa indisposición interna porque saben que lo que tienen que hacer demanda esfuerzo. Y algunos de ellos reconocen que no tienen el hábito de lectura. Un hábito que nunca se les inculcó y con el cual nunca trabajaron. Y ahora saben que necesitan leer más las Escrituras. Saben que tienen que estudiar buenos libros para su crecimiento espiritual. Y reconocen que no hay ese hábito, pero se encuentran luchando. O la carne les grita, pero están ellos de principio cogiendo su Biblia y cogiendo sus buenos libros también y dedicándose a la oración. Y están creciendo por la gracia del Señor. Porque como el apóstol Pablo, golpean sus cuerpos, los sujetan y de principio hacen lo que tienen que hacer. Tengan deseo o no de hacerlo. Ese es un cristiano maduro. Pero hay otros creyentes que no le dan muerte a su pereza espiritual. Y por lo tanto, los deberes descuidados hablan claramente de lo perezosos que están siendo. Otros manifiestan su pereza cuando escogen solo la parte fácil del deber y desechan lo difícil. Otros cuando prefieren buscarse otra cosa que hacer con tal de postergar el cumplimiento de un deber, es muy difícil de hacer y no están por hacerlo. Déjame yo mejor encontrar otras cosas. Se levantan por la mañana, saben que tienen que buscar del Señor y de repente aparecen un sinnúmero de cosas que tienen que hacer esa mañana. Y se involucran ahí. Se mantienen ocupados como para que su conciencia no se atreva a decirle, pero tú no has buscado del Señor. Más fácil es hacer todo aquello físico que están haciendo. Más fácil que detenerse a buscar a solas y en lo privado del Señor. Otros, cuando el más mínimo inconveniente se convierte en un impedimento, manifiestan en ellos su pereza también.
Proverbios 26:3, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza, ¿qué voy yo a hacer allá afuera? ¿A trabajar con ese león? No. Suena tan jocoso, ¿verdad? Es una exageración. Pero así es el perezoso. Así es el perezoso. Y los frutos de la pereza delatan al perezoso, ¿verdad? Dice Proverbios 24. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, mira lo que encuentra, estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Pasas por la casa del perezoso y la grama o la hierba está hasta aquí. Una jungla. Y como patrón, los frutos del perezoso llegan a ser en un momento dado u otro evidentes a todos. Decadencia espiritual por aquí, deberes descuidados por allá, familias malnutridas espiritualmente porque el líder de ese hogar es un perezoso espiritualmente. Rara vez se hace el devocional en ese hogar. Poco conocimiento bíblico que tiene él, poco crecimiento en gracia. Los frutos salen. El pecado nos engaña a nuestras mentes, ocultándonos algunos de nuestros pecados. 2, indisponiendo nuestras mentes con la pereza. 3, manteniendo fresco en nuestras mentes las ofensas de los demás. ¿Cómo afecta a nuestra mente? Manteniendo fresco en nuestras mentes las ofensas de los demás. Desde nuestra conversión nosotros hemos leído muchos libros, pero hemos escuchado un sinnúmero de sermones, hemos tenido conversaciones muy edificantes con nuestros hermanos, hemos leído la Biblia muchas veces, ya hemos memorizado versículos, pero les aseguro que por más que más fácilmente nos olvidamos de la mayoría de todas esas cosas que mencioné, que de una falta que alguien cometió contra nosotros. Nos acordamos. Fácilmente nos acordamos, porque nuestro pecado remanente hace bien fácil, hace bien fértil el terreno de nuestras mentes, se mantiene allí bien frescas las ofensas pasadas que nuestros hermanos o amigos han cometido contra nosotros. Nuestro pecado remanente, no principalmente el diablo, nuestro propio pecado tiene una habilidad asombrosa de guardar un registro de las ofensas que las personas cometen contra nosotros. Hay algunos que son más propensos que otros en esto. Yo no estoy diciendo que todo el mundo es así. Pero esta es una de las maneras en que nuestro pecado nos afecta, nuestra manera de pensar, nuestra mente. Hay muchos creyentes que por su madurez espiritual les es más fácil perdonar y olvidar las ofensas de los demás. Pero hay otros a los que les cuesta muchísimo. Y esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Especialmente cuando ese recuerdo afecta la manera en que pensamos de un hermano o la manera en que tratamos a ese hermano. Y muchas veces la razón por la que nuestro pecado logra mantener fresco en nuestras mentes esas ofensas es porque nos da sugerencias para que justifiquemos nuestra manera de actuar para con el que nos ha ofendido, especialmente para con el que no nos ha pedido perdón. Y sentimos que hay algo que hay en nuestros corazones, pero no lo vemos como un rencor. Lo vemos como otra cosa. Dios te manda amar aún a tus enemigos, no te olvides. Dios te manda amar aún a tus enemigos y no solamente eso, dice que hasta oremos por los que nos persiguen. Pero tu corazón te dice que no se le puede mostrar el mismo amor al que te ha ofendido. Hay que hacerle sentir que lo que él o ella ha hecho es inmensamente grande. ¿Por qué es tan grande? Porque me ofendió a mí. Exactamente. Tu preocupación no es el Señor que ha sido ofendido. Tu preocupación no es aquella alma que está ofendiendo al Señor porque no ha confesado su pecado. Tu preocupación es que te ofendió a ti. Y te pregunto, ¿se habrá dado cuenta esa persona que te ofendió? Yo no sé, dirás tú. Lo que yo sé es que no me gustó la manera en que me trató.
Sí, pero tú no le has dicho que te ofendió para que te pida perdón. Yo no sé, te estoy diciendo, yo no sé. Pero no me gustó. Pero le dijiste que tal cosa te ofendió. Tiene que haber sabido cómo ofendió. Hermano, no sigas escuchando las sugerencias carnales de tu corazón engañoso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es la pregunta. Para el Señor es tan importante el que tú y yo perdonemos a los que nos ofenden, que hasta nos lo dice cuando nos enseña a orar. Él nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados y dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Señor pudo habernos enseñado a orar pidiendo perdón por nuestros pecados únicamente diciendo perdónanos por nuestras deudas. Pero Él añade algo más, ¿verdad? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y tú te preguntas, ¿y por qué será que el Señor añade eso? Y te voy a dejar que Él mismo te responda. Versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El Señor Jesucristo aquí une inseparablemente el perdón de Dios de nuestros pecados y nuestro perdonar a los demás. Miren qué importante para Él eso. Una unión que estamos obligados a recordar cada vez que nos acercamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Y perdónanos nuestras deudas. Y la pregunta entonces es, ¿y yo he perdonado ya a aquellos que han pecado contra mí? Cada vez que vengamos delante del Señor debemos preguntarnos, ¿podemos decir que venimos con una conciencia que nos dice que no estamos guardándole rencor a nadie? Que lo hemos perdonado. No nos ha pedido perdón, pero hay una disposición perdonadora para con esa persona. Porque hay veces que no nos han pedido perdón porque la persona no ha reconocido su pecado. O no nos han pedido perdón quizás porque la persona ni se dio cuenta de que nos ofendió y no le hemos dicho nada. Pero sin embargo nos guardamos algo en el corazón. Y quizás tú me digas, bueno, pastor, para serle honesto, yo realmente no sé si en realidad hay alguien a quien yo no haya perdonado. Y de hecho no sé cómo darme cuenta si es así. ¿Cómo no sabe? Bueno, por un lado el que perdona no guarda rencor. Tú lo perdonaste, tú dices que lo perdonaste. ¿Quieres estar seguro si lo perdonaste? Entonces si tú lo perdonaste o la perdonaste, tú no le guardas rencor. Porque hay quienes perdonan de labios únicamente. El que perdona de corazón no guarda rencor, como José no le guardó rencor a sus hermanos. Con cuánta ternura y amor trató José a sus hermanos. Y quién sabe, si su propio corazón y Satanás le sugerían, pero mira, aprovéchate ahora, que ellos ni te reconocen a ti. Aprovechate ahora y hazle sentir lo que tú sentiste. Mételos en algún calabozo bien profundo y oscuro para que ellos sepan lo que es. Hazlos sufrir. El que guarda rencor le pone una marca en la frente al que le ofende. Y cada vez que lo ve la marca. No ve a la persona. Ve la ofensa. No ve a un hermano en Cristo. Y por más que se esconda, el rencor siempre sale. Por más que tú lo quieras esconder. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces uno oye a alguien que con frecuencia critica a otro, que hace comentarios negativos de otro, o cuando tiene una oportunidad de hablar bien de esa persona, no lo hace cuando pudo haberlo hecho. Aunque esta persona no diga que no le guarda rencor a alguien, todos esos comentarios dan generalmente a conocer que es así. El que perdona de corazón olvida la ofensa. Dios, que conoce los pensamientos y el corazón, conoce que el que perdona en verdad olvida y no tiene en cuenta el mal recibido, según dice 1 Corintios 13. Perdonar es básicamente cancelar una cuenta que se nos debía. Una vez saldada la cuenta, no volvemos a cobrarle al ofensor.
Como uno sabe si ha perdonado, de verdad, uno no guarda rencor. Por otro lado, el que perdona sobrelleva con paciencia al ofensor. Ya tu trato para con esa persona es un trato paciente, manso, amoroso. Cuando uno tiene una disposición perdonadora, se verá claramente en lo dispuesto que uno estará a sobrellevar las faltas de aquel que le ofendió. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestra reacción natural como pecadores es el querer vengarnos de aquel que nos ofende. Es lo que nuestros corazones nos sugieren. La venganza, hermanos, va muy de acorde con nuestro pecado remanente. Pero el Señor nos manda a hacer todo lo contrario. Nos llama a soportarnos unos a otros. Proverbios 24:29 dice lo siguiente. Una provisión del Señor. Oye bien, no digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. El Señor dice, ni lo digas, ni se te ocurra. No le pagues como Él te ha hecho. Oh, Él me miró así y me despreció. Ah, pues yo lo desprecio también. Cuando me vio, miró para allá, yo miro para allá entonces. Me habló así, yo también le hablo así. Eso es pagar mal por mal. Eso es pagar mal por mal. El Señor dice, no lo digas. Y obviamente no lo hagas. El sobrellevar pacientemente a los demás es realmente señal de fortaleza espiritual. No lo contrario. El mundo te dice, ¿te vas a quedar así? No seas tan debilucho. Hazle lo mismo a él. Si me enseñaban cuando pequeño, te dio, dale tú también. Sí, literalmente una tía me trajo, un primo me dio, yo le tía me dio fulano. Ven acá, dale tú también ahí. Yo no le di. Si enseña el mundo, dale tú también. Dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El Señor dice, más poderoso es aquel que perdona y no guarda rencor. Que uno que entra a una ciudad y hace estragos y viene a ser el que domina en esa ciudad. El débil es el que no puede refrenar sus pasiones. El débil es el que no sabe tratar con su corazón. No sabe tratar con su ira. Hermano, todo esto que hemos visto nos llama a depender de la gracia del Señor y a mantenernos cerca de Él. Es el leer su palabra y meditar de continuo en ella que conoceremos aquellos pecados que en nuestros corazones se ocultan. Tú necesitas mantenerte cerca del Señor. Toma su palabra, medita en ella, examina tu corazón a la luz de lo que lees. Pide al Señor que use esa palabra para hacer subir toda esa basura que hay por ahí escondida ahí adentro. Aquellos pecados que te son ocultos, Señor, revélamelos. Házmelos conocer. Muéstrame por la predicación de tu palabra en esta noche o en esta mañana, cuando sea que estés orando el Señor ahí sentado, antes de la predicación. Úsala, Señor, para enseñarme mi corazón, ver realmente cómo es, ver sus engaños. Dame luz, Señor, para yo andar en tu luz. Salmista oraba, absuélveme de los que me son ocultos. Y concluyo con esta oración del salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Haz tu oración y yo debo hacerla la mía. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, el que no veo a veces, Señor. Y guíame en el camino eterno. El Señor usa su palabra para escudriñar esos corazones nuestros. Y pruébame. Si Él nos somete a pruebas, donde Él permite situaciones de problemas entre tú y un hermano, donde ese hermano no te trata de la mejor manera, pregúntate cuando eso te pase. En vez de estar tan atento a aquel que te ofendió y lo que hizo y lo que tú no mereces que te trate, no olvídate de eso. Pregúntate, ¿cómo estoy reaccionando yo? ¿Cómo reaccionó mi corazón cuando Él me habló de esa manera?
¿Qué estoy yo haciendo con cada vez que miro a ese hermano? Lo veo, le tengo un sello puesto. Lo he marcado para siempre. Lo veo como uno por quien Cristo derramó su sangre. Y así como Cristo me perdonó a mí, yo quiero perdonarlo a él. Señor, me está haciendo difícil perdonarlo. Dame de tu gracia es suficiente y poderosa para ayudarme en mi debilidad. Fortaléceme, ya que yo le he perdonado, ahora ayúdame a tratarlo como un perdonado. Ayúdame a poner eso a un lado, a no tenerle en cuenta eso que me ha hecho. Ayúdame a ser un pacificador. Ayúdame a glorificarte en medio de tu pueblo, promoviendo la unidad y el amor entre tu pueblo. Al yo tratar con las ofensas que los demás cometen contra mí. Hermanos, no confíes en tu corazón porque te puede engañar la mente. No confíes en que todo lo que tú haces siempre está bien. Cultiva un espíritu de humildad, busca consejo pastoral, averigua, pregunta, no seas tan seguro en tu propia opinión que puedes estar andando en alguna acción o alguna actividad o en algo puedes estar pecando contra el Señor. ¿No te interesa saberlo? Pregunta. Señor, vengo yo aquí con un espíritu humilde y enseñable. Pastor, yo estoy haciendo esto, estoy planificando esto. ¿Habrá algo ahí en lo que no me dé cuenta que quizás mi corazón me esté engañando? ¿Estaré socavando algún principio bíblico? ¿Estaré yo descuidando algo en mi vida familiar? ¿Estaré quizás al hacer esto descuidando mi responsabilidad como cabeza en el hogar? ¿Como esposa? ¿Como miembro de la iglesia? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser humildes y a no confiar en estos corazones engañosos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Te rogamos que tú nos libres del engaño de nuestro corazón. Que jamás llamemos al pecado por otro nombre. Que seamos valientes frente a nuestros pecados. Que al verlos, al detectarlos, por la influencia de tu palabra, nos entreguemos en el poder de tu Espíritu a darle muerte. Líbranos, Señor, del rencor. Líbranos de la pereza espiritual. Líbranos de aquellos pecados a los cuales a veces nos entregamos sin darnos cuenta. Absuélvenos, Señor, y perdónanos por aquellos pecados que nos son ocultos, con los que hemos pecado contra ti. Pero te pedimos que nos escudriñes y nos los reveles, porque no queremos esconder pecado alguno en nuestro corazón. Queremos ser hombres y mujeres puros, de pensamientos puros, de motivaciones puras, de vidas que reflejen pureza. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.